Y le agradezco al intendente de Urañona, Paco, buen día. ¿Cómo le va? Que está en nuestros estudios. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Santi tiene cara de noches largas, mañanas tristes, ¿no? Pero está en edad. Sí, claro. Si no lo hace ahora, después queda desfasado. Es cierto. Aparte, mire la pinta que tiene. Lo digo porque me da un poco de envidia, en realidad. Ah, ¿usted era cuando era joven de esas actividades? Sí, totalmente. Totalmente. Era vago, era vago. Muy bien. Para que vean Y que bueno, Paco... ¿a quién no le gustó salir? No, seguro. Me gustaba mucho, la pasaba bien, me divertía. Me lo va a decir a mí que me casé a los 33. Yo me casé a los 26. Claro, yo a los 33, mire, si anduve caminando. O sea, claro, vos tenés una vida más. Una vida más, tengo una vida más. Bueno, intendente, ¿sigue siendo prioritario el parque industrial? Absolutamente, sí, sí. Todo lo que para nosotros fue prioritario cuando comenzamos a presentarnos en sociedad, en la política local, donde teníamos muy claras las metas y la planificación del San Antonio de Areco que pretendíamos nosotros y que estábamos poniendo en discusión, a disposición de los vecinos de Areco para que lo analizaran, y si coincidían con nosotros en que eso era una planificación correcta para el futuro de San Antonio de Areco, nos apoyaran en las elecciones. Muchas de esas cosas son metas cumplidas, al menos en su primera etapa. Hoy tenemos, y ayer en una reunión a la tarde, sentado en la sede del centro universitario, que va a ser la Universidad Nacional, siempre uno tiene la nostalgia y la alegría y el orgullo también de pensar que hace 5 años, 6 años atrás, ahí no había ni la escuela técnica. ¿Qué significa? ¿Que está terminado el trabajo? No, recién estamos avanzando con lo que significa la puesta en marcha de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco. Bueno, con el parque industrial es lo mismo. Que hayan cambiado las circunstancias políticas nacionales, que haya cambiado la orientación que el gobierno nacional le ha dado al rumbo del país y las prioridades que pueda tener este gobierno respecto de ciertas cuestiones, de ningún modo van a cambiar las prioridades de fondo que nosotros tenemos como manera de diagramar y de pensar lo que nosotros queremos o pretendemos para esta comunidad y que implica el desarrollo y el crecimiento de ella. Obviamente hay otras cuestiones que sí, hay que ir acomodando, hay que ir manejando los tiempos, hay que modificar la táctica, pero el fondo va a seguir siendo el mismo y en ese sentido el parque industrial, así como la Universidad Nacional, son los dos ejes centrales para nosotros del desarrollo local y la planificación, principalmente a mediano y largo plazo. Ni la Universidad Nacional ni el Parque Agroindustrial Juan Hipólito Vieites tendrá beneficios en términos político-electorales y prácticamente ninguno en términos materiales para la gestión mientras dure mi mandato. Estos son políticas de mediano y largo plazo. En estos tiempos vamos a tener que seguir consolidando esas dos metas, esos dos ejes de crecimiento, y seguramente el próximo gobierno va a ver y la próxima generación va a ver los resultados concretos de esas dos políticas. Lleva mucho tiempo, y de hecho lo llevó en San Antonio de Areco, casi 1 año y medio desde su gestión hasta que quien era gobernador de la provincia de Buenos Aires en aquel momento, Daniel Scioli, se dio en favor del municipio la mitad de ese predio del aeródromo. ¿Recuerda más o menos? Sí. 1 año y medio. Inolvidable. Luego hubo que hacer un proyecto que se iba haciendo a la par, tenerlo aprobado, las presentaciones en dependencias estatales, en otros organismos. Inclusive se vendieron dos lotes al señor Midaglia de la empresa Uximix. Y a Campisi. A Campisi también, eso exactamente. No lo tenía. Ajá. Son dos esquemas de venta muy propios de los parques industriales públicos, donde se hace un cambio, una permuta entre tierra por obra. En el caso de Uximix nos va a hacer la obra de movimiento de suelo interno, que es muy importante, y en el caso de Campisi, el pórtico de ingreso al parque industrial y alguna obra más que ahora no recuerdo puntualmente. Pero nosotros no buscamos dinero fresco que ingrese al municipio por venta de tierra, ¿no? El municipio no es una inmobiliaria. Nosotros buscamos que se instalen pymes nuevas, que generen empleo, buscamos
que la tensión que en algún momento se generó por la política de erradicación de industrias de la parte urbana sea modificada por una gestión amigable donde el Estado le pueda brindar todas las posibilidades e incentivos para que esos traslados se realicen lejos de hacerlo con caras largas, con alegría y además con ganas de hacer inversiones y generar fuentes de trabajo. Y estamos en ese rumbo muy bien encaminados. Tanto en el caso de algunas negociaciones que estamos llevando adelante con cerealeras, como principalmente el caso del frigorífico, con quien ya hemos firmado un convenio en ese sentido, que será presentado en breve en el Consejo Deliberante, que debe homologar ese acuerdo. ¿Para que se traslade así? Exactamente. Uy, y eso es una jugada como a 2 o 3 bandas, porque queda disponible, o sea, se mejora la calidad del medio ambiente de todo ese barrio en pleno desarrollo. De toda la ciudad, porque sí, vos sabés el impacto que tiene el tratamiento de los desagües del frigorífico en toda la red cloacal del municipio. Exacto, y además quedan tierras disponibles. Lo mismo con las cerealeras. Esa pileta de decantación que tienen, que supongo que al trasladarse va a quedar inutilizada, sin quitarle los derechos de propiedad a la firma del frigorífico, no, de ningún modo. Al margen de su cuestión legal, que no sé cuál es tampoco. Para nosotros, el privado que tiene la posibilidad de lotear, no solamente esperamos de brazos cruzados a que venga, sino que lo vamos a buscar, porque a nosotros nos resulta determinante para el acceso a la tierra y a la vivienda que el privado se vuelque a hacerlo en las condiciones que nosotros planteamos, que ya se ha mostrado con el caso Thalia, que son estrictas en todos los aspectos. Hace poco también hemos logrado un acuerdo con Panuncio en el mismo sentido, y son acuerdos que, insisto, no buscamos que lo haga a regañadientes. Si vos te fijás, la actitud y la posición de Panuncio, que realmente lo felicito y habla de un muy buen vecino comprometido, que estudió todo, se sacó las dudas y finalmente lo hizo también como un aporte a la comunidad. Reordenamos un predio de una familia ahí al frente de Durán y Petrilli, que estaba muy irregular en cuanto a la manera en que fue subdividido, con aperturas de calles, la calle Italia, por ejemplo. Por ejemplo. Exactamente, y no se hizo. Bueno, lo reordenamos, bien, también con acuerdo, y siempre que vemos algún predio ocioso importante que puede ser útil para que haga un negocio el privado y a nosotros nos sirva para garantizar el acceso a la tierra y a la vivienda, que haya más oferta de tierra, el Estado se queda con una parte para poder volcarlo a precios accesibles, el privado invierte en extensión de red de agua, cloaca, cordón cuneta, nosotros lo vamos a buscar y le damos todas las posibilidades para que pueda hacerlo. ¿Por qué cuento esto? Porque tanto con el frigorífico como con la cerealera le planteamos esto como una oportunidad y ha sumado a los efectos de poder ponernos de acuerdo en el traslado. El traslado obligado a la fuerza no sirve. Es la última instancia, en definitiva. Y hay muchos elementos para que podamos aprovechar el parque industrial como ámbito de reinstalación de industrias locales de manera amigable e incluso con nuevas inversiones. Exactamente. Intendente, antes de irnos a tierra y vivienda, que ha sido característica de su gestión en los 4 años, marcando una diferencia con gobiernos anteriores también. Me dijo universidad, me dijo centro universitario, ayer hubo una charla, pero yo recuerdo la presentación tan efusiva que usted hizo a principios de año, yo creo que fue el primer lunes o el primer martes del año, en el propio edificio así de la calle Kegles, con quien es el rector organizador, Jerónimo Ainchil, que me pareció un tipo muy amable también. A mí por también. lo menos en esas impresiones. Sí, absolutamente. ¿Cómo es la situación ahora? Municipio, Universidad Nacional, en su proceso de organización, de cumplimiento de la ley, que sabemos que va a llevar un tiempo. Hay un edificio que está, no sé, 40-50% de su construcción, y el Centro Universitario Areco, que está funcionando también, que viene desde 2012. ¿Cómo es su punto de vista al respecto? Bueno, estamos en una posición excelente respecto a las nuevas universidades que se aprobaron en este último tiempo y que no habían recorrido ningún camino anticipándose a lo que implica para una comunidad, para una región, para un municipio,
arrancar con una universidad nacional. Imaginemos si hoy, en este momento, nosotros tuviésemos una ley creando la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, un rector organizador designado, sin el centro universitario, sin un edificio construido, sin una cartera de alumnos, sin una presentación y desarrollo del proyecto que hubo que instalar primero. Que la primera reacción es de desconfianza, obviamente, porque nosotros pretendimos siempre, y en esto vamos a orientarlo fuertemente, que el ámbito académico universitario de San Antonio de Areco no sea para un segmento, que sea para todos. Esta es la matriz de nuestro movimiento político, del peronismo. Nosotros no buscamos segmentar, como no buscamos hacer viviendas sociales en los rincones, en las orillas, sino que queremos integrar, que es clave eso, y Areco es un lugar hermoso para la integración. Lo mismo queremos hacer con la universidad. Ahora, si no tuviésemos nada, tendríamos un camino para recorrer larguísimo. Tendríamos que empezar ahora a ver en qué terreno podemos construir, ir a buscar el financiamiento para construir el espacio. Tendríamos que estar compartiendo definitivamente con otro edificio educativo o inventar algo. Empezar a instalar la idea de que va a haber una universidad, empezar a pensar en qué carreras vamos a trabajar en esa nueva universidad. ¿Cómo las vamos a hacer? ¿Qué docentes vamos a tener? ¿Qué docentes existen en San Antonio de Areco para eso? Bueno, nosotros todo ese camino, que es tremendamente dificultoso, lo hemos recorrido con un liderazgo importantísimo, porque no hubiésemos podido hacerlo sin ella, de Gabriela Leighton y su equipo, que conoce perfectamente el palo universitario, y lo que tenemos hoy realmente tiene que ver con su dedicación. Y esto es muy motivante para nosotros y también para el nuevo rector organizador. Y cuando lo comparamos con las otras nuevas universidades que no tienen nada de esto, estamos por lo menos 6 años adelantados. Con lo cual, vemos que de aquí a 2 años o a 3 años, en el mayor de los casos, vamos a tener una universidad nacional con su edificio completo, y el que se está construyendo, más un campus universitario, que es el terreno que está enfrente, con nuevas carreras, con docentes propios, ya sin depender de otras universidades nacionales, sino que va a ser la nuestra propia, con carreras nuestras, con docentes nuestros, con alumnos nuestros y con una posición, digamos, un protagonismo determinante en la vida de este pueblo y en la cultura de este pueblo. Así que estamos todos muy motivados, y así como estamos incentivados nosotros, el nuevo rector que viene y se encuentra con esto, no lo puede creer, está maravillado, está también muy activo, y bueno, ahora viene la etapa de los acuerdos. Ellos son de origen radical, digo ellos porque el rector de la UNOVA también está participando activamente en esto, la subsecretaria de Políticas Universitarias es de origen radical. Dania Tabela. Dania, pero de ese radicalismo del palo universitario y alfonsinista, que no solamente no tienen problemas en sentarse a dialogar, sino que está en su naturaleza negociar con el peronismo y buscar la mejor manera de juntos potenciar una política pública. Y a mí me encanta eso, porque le da más legitimidad. Lo hemos dicho en su momento. Si el rector era nuestro, si la universidad terminaba siendo la Universidad de Frente para la Victoria, no cumplíamos con el objetivo que queríamos. La idea es abrirla en una sintonía, con algunos matices de pensamiento respecto de qué queremos, con quienes van a estar al frente. Y eso está totalmente garantizado. Yo estoy muy conforme con Jerónimo, estoy muy conforme con Gabriela y su equipo y cómo estamos entrelazando las relaciones, y la negociación va a ser muy interesante porque nosotros tenemos mucho para darles, el edificio, los alumnos, la matrícula, las carreras, y ellos tienen para darnos toda la gestión universitaria nacional para ir inyectándola a nuestro proyecto local. ¿Sigue en contacto con el rector organizador después de esa presentación? Permanente. Ahora hemos coordinado con Gabriela para darle la dirección, digamos, la oficina del rectorado en el edificio del centro universitario, o sea que ahí va a haber, el rectorado va a tener su oficina ahí, como corresponde, y a partir de ahí, en estas próximas semanas, estos próximos meses,
comenzaremos un camino para la redacción del proyecto universitario, cómo va a estar conformada la planta docente, quiénes van a ser los participantes. Él, en acuerdo conmigo, y me parece espectacular que lo haya hecho, conversó con todos los sectores, desde los referentes de la educación pública hasta los referentes de la educación privada. Estuvo con el Colegio San Antonio, estuvo con el Instituto Santa María, estuvo con el Consejo Escolar, estuvo con los distintos referentes de los distintos espacios políticos, y sumándolos e incorporándolos a todos a la vida universitaria. Y eso está perfecto porque así debe ser. A mí fue un trato muy superficial, digamos, una entrevista de 20 minutos, pero me dejó la misma impresión que usted tiene el rector el organizador de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, Jerónimo Anchil. Me pareció un hombre muy amable, muy dispuesto a conversar. Sería y perdóname que por ahí me intrometa en tu agenda de trabajo, pero sería un muy buen momento muy oportuno, quizás para que lo invites a conversar sobre todo esto. No, lo voy a hacer, porque quedó en eso él también. Me dijo que le gustaría ir comentando parcialmente las actividades que fuera desarrollando, o por lo menos las novedades que fuera teniendo, y aceptamos esa invitación. 18 viviendas del Corralón, intendente, lo voy llevando de un tema a otro. La fecha de entrega definitiva puede ser mediados de marzo, creo que me comentó Rodrigo que andaba por ahí. No quiero poner fecha, porque ya en eso hemos fallado. Se va corriendo, sí. Pero bueno, ¿cuál es la realidad? Que, como en todos los casos, queremos entregarlas sin que falte absolutamente nada. Ni en la construcción propia de la vivienda, ni en los servicios que el municipio tiene que garantizar. Que además nos permiten, al tener esa presión positiva de que debemos entregar esas viviendas con los servicios, nos permite trabajar en servicios que el barrio por ahí no tiene, y a partir de esto vamos a poder garantizar mejor. Esa pequeña estación de bombeo que se está haciendo ahora allí para garantizarle un buen servicio cloacal a las 18 viviendas, se va a poder utilizar también por el resto de los vecinos, como así también la demolición del Corralón, que ya es completa, y la limpieza prácticamente total de ese predio, con sus veredas, con su cordón cuneta, con el alumbrado público que ya arrancó, pero ahora viene una etapa más, con la culminación del trabajo del espacio público, con el jardín de infantes avanzando y a mitad de año arrancando sus actividades. Bueno, nos va a permitir que la entrega, que sí, apuntamos a que sea durante el mes de marzo, contenga la mayor cantidad de servicios posibles, incluso el jardín para los hijos de quienes se muden a esas 18 viviendas. Yo estoy muy contento con el proyecto. Tal vez tarde un poco más el jardín, digamos, tal vez tarde, sea posterior a que lleguen Sí, pero a mitad de 3 años... 3 meses vamos a poner más. Exacto, nosotros nos plantamos y acordamos con los constructores que el segundo semestre arrancará el ciclo lectivo para ese jardín, que con una idea muy buena de María Marta Barrera y Luján, no solamente va a ser jardín de infantes, sino también va a ser jardín maternal. Con lo cual ahí vamos a poder tener cubiertas aproximadamente 100 familias, que para esa zona y para ese barrio, y considerando que el único jardín que tenemos ahí es el Burbujitas, realmente va a ser muy, muy importante para esa zona, ¿no? ¿Cómo es el resto de las 40 viviendas que usted tiene planificado construir en ese mismo predio? Y dígame si estoy equivocado, porque el año pasado se había hecho una licitación por 20 millones de pesos para esas 40 viviendas, pero ha cambiado el gobierno nacional, que era la fuente importante de 3/4 partes de esa financiación, eran 15 millones y el resto lo ponían del Banco de Tierras. Exacto. ¿Cómo ha quedado la cosa? Y además el dato para mí es fundamental. Los propios adjudicatarios han pagado una parte importante de esa vivienda. ¿De las 40? De las 18. De las 18 sí, no digo, de las 40. El mismo esquema vamos a hacer. El mismo esquema que las 18. Queremos que el barrio se complete con el mismo esquema, con el mismo universo. Todos aquellos que no tienen ni terreno ni vivienda, pero que son trabajadores,
y que pueden hacer su aporte plus al financiamiento que tiene comprometido el gobierno nacional y que, dicho sea de paso, y no tan de paso, las autoridades de la Secretaría de Vivienda del gobierno actual nos ha garantizado que ese financiamiento va a estar, que incluso lo van a actualizar a los presupuestos actuales, y está trabajando Daniel Massini con las autoridades de la Secretaría de Vivienda, entre quienes se encuentra el director de Urbanismo y Hábitat, que se llama Pablo Huiraldes, que conoce perfectamente Areco, es propietario de la estancia Santa María, o uno de ellos, y eso nos ha dado una ventaja porque él también quiere que Areco pueda crecer y le gustó mucho el proyecto. Y tenemos reservadas las otras 60 que están avanzando de la misma manera. La diferencia que tienen las 60 viviendas, el barrio Idiart, es que todavía no avanzamos con el espacio público. En cambio, las 18 más las 40 ya tienen su espacio público definido, pero esas 60 sí van a estar orientadas a sectores más vulnerables, con requisitos mínimos para que puedan acceder y tener su vivienda propia. Siempre se va a tener que pagar, pero vamos a hacerlo extremadamente flexible para que, y exclusivo además, para sectores vulnerables que de otra manera jamás tendrían posibilidad de acceder a la tierra y a la vivienda. Y un paquete de 60 es un paquete interesante. Sí, más 40 son 100. Más las 92 de Procrear. Procrear. Eso le iba a preguntar ahora. También están dentro ¿Cómo del paquete. está eso? Eso está en crisis porque Procrear decidió rescindirle el contrato a la empresa constructora, a BAU, del mismo modo que lo hicimos nosotros con el resto de las obras, porque estaba incumpliendo. Y están ahora haciendo un concurso entre 2 o 3 empresas que creemos que seguramente termine adjudicada a una empresa de Rosario que está haciendo el barrio Procrear de San Nicolás, que son 2.500 viviendas, es decir, que está en la zona. Un monstruo. Y tiene capacidad. Se va a estar reuniendo con nosotros esta semana. ¿Cuál es el problema de Areco? Que no lo tenemos solamente con esa obra. Las grandes empresas que tienen espalda para hacer este tipo de trabajos, que uno quiere que sean impecables, no les interesa esquema de viviendas obras tan chicas. Para nosotros son obras monstruosas, pero 92 viviendas para una empresa que está haciendo 5 barrios, uno de ellos, el de San Nicolás, solamente tiene 2.500 viviendas. Imagínate que venir por 92 y trasladar todo acá no le termina de cerrar. Ahora que está Ecodima, que está IEXA, y que seguramente esta empresa rosarina se va a terminar instalando, nos facilita enormemente las cosas. ¿Para qué? Para las 40, para las 60, para terminar el asfalto de la Durán, para pequeñas obras que a nosotros nos cuesta mucho. Que para nosotros son enormes. Y son enormes, ellos te la hacen en 48 horas. Bueno, esa estrategia también depende muchas veces de los tiempos, de cuestiones de suerte. Bueno, ahora se nos da ese marco y nos va a permitir continuar con todo eso. Yo digo que en la política como en el fútbol a la suerte hay que ayudarla. Desde ya. O hay que estar esperando el rebote en el palo y que el arquero se caiga y estar ahí para empujarla. Totalmente. Digamos. No alcanza. No alcanza la suerte. No alcanza la suerte. Hay que incentivarla. Tal vez la suerte sirve para la ruleta o algún juego de azar, y la política no es un juego de azar. No, ni hablar. Sí, es como decía Cristina, sí, no fue magia. Sí, pero si no miremos el gobierno nacional. Pero la cuota de suerte siempre tiene que estar. Un cachito. Intendente, si yo no tengo mal entendido, porque pasan muchas cosas, Ecodima también había sido adjudicada para construir el primer tramo del edificio del Hospital Público sobre Avenida Huiraldes. Correcto. Otra obra que hemos tenido buenas noticias de parte del gobierno nacional, en todo lo que es la parte de obras y de gestiones propias de la vida municipal con el gobierno nacional y provincial, ha sido excelente. 10 puntos. En cuanto a las reuniones, ¿no? Ahora queremos ver lo concreto. Pero si hablamos de lo concreto, la semana pasada, el viernes, se depositaron 18 millones de pesos del plan eléctrico. Así que podemos ahora dar otro gran salto en el avance del plan eléctrico. Nuevas luminarias, pretendo priorizar el Boulevard Kegles, así como está iluminado Alvear, que quede del mismo modo
Boulevard Kegles, la iluminación del barrio Corralón y Sarboni completa. Eso va a estar con esta etapa, con este tramo. Y quería también la cooperativa hacer algunas inversiones respecto a líneas de media y alta. Y transformadores que hacen Transformadores, falta. Exactamente. Hay que ver, porque ahora la última noticia del viernes, que no casualmente se reservó para el viernes a última hora, es la decisión que ha tomado la gobernadora de hacer un aumento de casi el 200% de la tarifa eléctrica, que esa sí nos va a afectar a nosotros. El aumento que estuvo en la tapa de todos los medios en estos últimos 2 meses no nos afectaba a nosotros. Nos afecta directamente a nosotros, y el mes que viene, o el otro a más tardar, todos vamos a tener ese aumento reflejado en nuestras facturas. Ese aumento fue ordenado por la gobernadora Vidal y va a ser de más o menos entre 2 y 3 veces lo que se paga hoy, para que vayamos analizando esa situación. La cuestión del manejo económico, después lo hablamos. En cuanto a lo que es la agenda nuestra de trabajo, desde el 11 de diciembre estamos golpeando todas las puertas y vamos con nuestra carpeta, con nuestro PowerPoint, con nuestras imágenes, con nuestros números, y hemos mostrado una gestión eficiente, ordenada, inteligente y planificada. Eso realmente nos abrió muchas puertas. Y respondiendo puntualmente a tu pregunta, así como nos dieron buenas respuestas en todas las cosas, en el hospital nos dijeron algo que a mí me parece muy razonable, y es que no quieren hacer el hospital en etapas, sino que quieren hacer la obra completa. Me parece fantástico, porque el esquema de hacerlo en tramos es muy doloroso para nosotros. No tenemos manera ni espalda para financiarle a la constructora ningún avance, y no queremos ir inaugurando en etapas. Ellos quieren hacerla completa, y así instruyeron a sus funcionarios técnicos, y así están trabajando nuestra área técnica con el área técnica de la Secretaría de Obras Públicas. La semana que viene tenemos una reunión de arquitectos muy importante para hacer la elaboración del proyecto completo y actualizado en su presupuesto, y avanzar. Ya está la decisión tomada de parte del gobierno de avanzar con el hospital Tito Domínguez en un solo tramo. Eso es una excelente noticia. Así que lo que es la cuestión de obras públicas, más lento o con un poquito más de velocidad, según cuál sea el caso, vamos a ir avanzando en toda la planificación que teníamos prevista. Eso es muy bueno. Intendente, ¿cómo es la situación del contrato firmado entre el municipio y Aguas y Saneamientos de Argentina, AISA, por la concesión de los servicios de agua corriente y cloacas, con un importante esquema de inversión de 400 millones de pesos en varios plazos, obviamente? Es un contrato de concesión aprobado por el Gobierno Nacional, que es la autoridad de aplicación. Jurídicamente está intacto, completo, digamos, no tiene ningún hueco, es decir, no hay nada que le falte formalmente. Cada uno después analizará, me parece que no viene al caso la fortaleza o debilidad que pueda tener ese contrato. A mi modo de ver, como abogado, y lo hemos estudiado mucho con Pinedo y con Maxi, es completo, y como todos los contratos deben cumplirse. Pacta sunt servanda, nos enseñan en la universidad, en la primera materia, que es Derecho Romano. Pacta sunt servanda. Los pactos están para ser cumplidos. Y más un gobierno que se jacta de la seguridad jurídica. Así que el contrato lo tienen que cumplir. Para no cumplirlo, lo tienen que o rescindir por la fuerza, que eso tiene un costo para AISA, para el gobierno nacional, o acordarlo. Bueno, ellos están intentando acordar no digamos rescisión, el cambio de formato. Ellos lo que ofrecen es exactamente lo mismo, pero en vez de hacerlo con AISA, con el municipio, a través de la creación de una empresa municipal de agua y cloacas. Me parece interesante el planteo, pero por supuesto que no le voy a aflojar hasta tener absolutamente garantizado el mismo esquema de inversiones previstas por AISA dentro de esa empresa municipal de agua y saneamiento de San Antonio de Areco. Y ¿tengo herramientas para hacerlo? Todas, legalmente. No hay manera de que no podamos tener una negociación fuerte.
¿Soy caprichoso? No. Estoy dispuesto a buscar el mejor acuerdo y en esa sintonía estamos. Tengo entendido que la semana que viene está viniendo el titular de AISA para hablar personalmente conmigo y con los medios de esta cuestión, porque yo les pedí que le expliquen a la prensa y a los vecinos de San Antonio de Areco que la decisión es una decisión de política, de eficiencia de AISA, que de ningún modo tiene que ver con cuestiones políticas y que de ningún modo tiene que ver con dejar al margen a San Antonio de Areco de avanzar en lo que coincidimos con el gobierno nacional, que es darle 100% de agua y cloaca a San Antonio de Areco, pero tiene que explicarlo él, que fue el que tomó la decisión, y terminar de acordar este esquema, que nosotros ya lo estamos trabajando, este plan B. Queremos tener todo armado para que cuando nos digan, bueno, todo esto se lo garantizamos de este modo, tener la estructura jurídica administrativa terminada y avanzada. Así que estamos bien ahí. Son 400 millones de pesos de inversión, además, a largo plazo, es cierto. Son 400 millones y además necesitamos avanzar ya en obras concretas, como por ejemplo el master plan sobre Avenida Kegles y aledaños, las estaciones de bombeo en Avenida Kegles y Huiraldes, en el barrio Mespil para poder cruzar la red construida y conectarla a la red madre. Tenemos que hacer pozos de extracción de agua nuevos para mejorar la calidad de agua que hoy tiene la red. Hay mucho trabajo que necesitamos hacer en el corto plazo y no lo hemos frenado. Terminamos la etapa 1 del Master Plan de Cloacas, estamos a días de inaugurarlo. Estamos terminando esa estación de bombeo pequeña que estamos haciendo en el barrio Corralón, que va a servir. Y ya me están terminando de presentar el pliego para la etapa 2 y 3 del Master Plan de Cloacas en zona centro, la empresa Corletti, para que mientras discutimos le presente a Elenosa el proyecto, que ya tiene garantizado el financiamiento completo para llevarlo adelante. Así que no vamos a parar en agua y cloacas. Intendente, estuvieron con el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Edgardo Sensón, el mismo que firma el aumento de la luz. Pero estuvieron a mitad de semana, no recuerdo exactamente el día y tampoco es tan importante que lo recuerde, pero fue esta semana. El miércoles. Y hablaron de Cuenca del Río Areco, de las obras. Sí, correcto. Estaba muy al tanto de lo que estábamos hablando, nos recibió muy bien, nos conocemos además, y así como hablábamos del avance que tenemos con el centro universitario para que la Universidad Nacional sea palpable en el corto plazo, la cuestión hídrica de San Antonio de Areco es diferente a otras problemáticas hídricas en la provincia de Buenos Aires, porque hay un avance sustancial. No porque lo diga uno, sino porque esto es reconocido por todas las autoridades vinculadas con la cuestión hídrica provincial y nacional. Nadie ha puesto en tela de juicio ni un mínimo de lo que hasta aquí se ha ejecutado. Nadie de las nuevas autoridades, ni el nuevo subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, con máster en asuntos hídricos en Yale, Estados Unidos, ni todo su equipo de asesores, ni el secretario de Obras Públicas de la Nación, Daniel Chaín, ni el ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, ni la gobernadora María Eugenia Vidal, ni el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, ni todas las autoridades hídricas de la provincia de Buenos Aires. Nadie en ningún momento ha puesto en tela de juicio lo hasta aquí realizado. Muy por el contrario, quieren seguir consolidando nuestro plan, saben que estamos a 2 años, 3 años como mucho de poder concluir el plan hídrico y por supuesto quieren ellos ser los responsables de concluir esa obra, una obra histórica, así como le explicamos. Y de nuestro lado, estamos muy lejos de que nos genere alguna incomodidad que pueda venir el presidente de la Nación de un espacio político diferente y antagónico con mi posición, o la propia gobernadora, a inaugurar esas obras. Si en eso coincidimos, acá las puertas están abiertas y han demostrado que tienen toda la decisión tomada como prioridad absoluta de que las obras hídricas de la cuenca del río Areco sean culminadas. UCIMIX retomó los trabajos. UCIMIX retomó y bueno, va a ser un trabajo para mí fundamental, para mí y principalmente para el equipo en quien confío para estas cosas, que es principalmente Luis Lupini, y que fue quien alertó sobre el debilitamiento del puente Gabino Tapia,
bueno, así como se reforzó el viejo, se está reforzando el puente del medio y se va a terminar de hacer toda la limpieza del cauce del río en la zona urbana, que va a permitir el escurrimiento con mayor velocidad y comodidad del agua. Y lo que nos queda pendiente, que fue aceptado y de ningún modo discutido en ninguna de sus partes, es el aliviador en la ruta 41, el aliviador en la ruta 8, los 2 reservorios en zona urbana, La Ballén y las Tres Marías, sí. Y las 2 retenciones aguas arriba, Las Chañaritas y Puente Quemado, que va a incluir la obra del puente de la ruta 31 que está destruida. Además de eso, y perdóname si me estoy anticipando, porque ¿cuáles son los 2 temas que tenemos con provincia, digamos, sustanciales? Cuestiones hidráulicas y cuestiones viales. De ruta, claro. Nosotros venimos planteando, y fue aceptado nuestro planteo, de que la 41 debe convertirse en una autovía. Pues realmente no hay arreglo que pueda sostener el tráfico vehicular y de camiones que hoy tiene la 41. Y ya lo incorporaron y ya lo tienen como proyecto propio, y la primera etapa va a ser autovía desde Varadero hasta Mercedes. Bueno, la están trabajando el proyecto ejecutivo y la llamarán a la licitación, y por supuesto que apoyaremos, acompañaremos ¿Qué le parece? todo lo que tiene que ver con esa obra. Así que fue muy, muy positiva la reunión. Van a hacer un bacheo igual en primera instancia hasta Varadero, ¿no? Eso está adjudicado y bueno, pretendemos... Sé que es menor con semejante proyecto, pero todos los días hay que ir a Visalía, por ejemplo. Sí, sí. Ellos focalizan mucho en las grandes obras. Cuando hablas de bacheo, casi ni te escuchan. Pero bueno, hay que insistir. Pero mientras tanto, Sí, el sí. problema de todos los días es... Totalmente, totalmente. Intendente, en esto que está trabajando Uximix, ¿incluye compuertas, piletón, lo que llamamos islita también? ¿Trabajar ahí? Sí, sí, sí. Incluye toda la limpieza integral y bueno, y reacomodamiento de esa zona, que debemos hacerla lo más natural posible, con la menor cantidad de obstáculos posible, y mientras tanto ir trabajando y planificando lo que va a ser el futuro balneario, que también hablamos con Sensón, que es quien define, que nos coloquen a nosotros la compuerta inflable que está en posesión de Hidráulica Nacional, que iba a ser utilizada para el salado y no dieron las medidas, y a nosotros nos queda perfecto, y con eso ir trabajando en el nuevo balneario. Pero la verdad, yo sé que esto hace ruido, molesta, a mí también, cuando paso por la costanera y veo cómo está, me jode, porque me gusta que todo esté lindo, impecable, y más esa zona. Pero bueno, hoy la prioridad es la cuestión hidráulica. Sabemos que cuando no hay crecidas y va pasando el tiempo, nos vamos olvidando del daño que eso hace, pero es el momento en que más tenemos que trabajar. Y así como culminaremos las obras hídricas, vamos también a hacer un muy lindo trabajo de balneario y de recuperación de toda la zona turística, que va a quedar mejor que ahora. ¿Barrio Don Pancho? Barrio Don Pancho... digamos, la zona turística del balneario. Sí, es una posibilidad. No lo voy a decidir de manera unilateral. No, pero me gustaría consensuarlo, me gustaría que participen actores, los vecinos del barrio, actores turísticos, arquitectos, que podamos consensuar algo. Inclusive está contemplado en el plan de ordenamiento territorial. Totalmente. Esa zona. No es que es algo que se ocurrió ahora, sino que ya estaba pensado de inclusive dirigentes políticos anteriores a su llegada. Sí, exactamente. Esto es algo que hay que recordar permanentemente. Todo esto que se pretende poner en discusión ya fue no solamente discutido en el seno que corresponde, que es en el Consejo Deliberante, en el marco de audiencias públicas, sino que está dentro de un plan hídrico que fue contratado por la provincia de Buenos Aires, aprobado por el Consejo Deliberante en el marco de las audiencias públicas, con lo cual es una discusión que está terminada. Ahora hay que avanzar. Intendente, camino Club de Pescadores y Avenida Doctor Durán. Se ha avanzado en lo que es el Boulevard Zerboni, no lo tome a mal esto, porque no, en dosis homeopáticas.
Digamos, yo sé lo que usted me va a decir y tiene razón. Cambio de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene planificado, previsto avanzar en esos lugares. Que se ha raspado, como dice la gente, se ha sacado Exacto. el material anterior y no se ha recompuesto. Así como están viendo ahora, así se va a terminar la obra. De etapas. Vamos de a 2 cuadras. Arrancamos con las 2 primeras cuadras de un lado, terminamos ellas, hicimos 2 cuadras más y después fuimos del otro lado. Hoy está terminado completo el bulevar desde Zapiola hasta Moreno. Nos faltan poner los reductores de velocidad en las 2 cuadras últimas que hicimos. Hoy se arrancó el bacheo desde Moreno hasta Martínez. El martes, si Dios quiere, miércoles, vamos a tener terminada esa parte y así vamos a ir avanzando. Cuando finalice el mes de marzo, la obra completa de Zerboni va a estar finalizada. Una obra que habrá tardado 4 meses. Me parece que es razonable dentro de los tiempos que puede manejar un municipio en el medio de un cambio de gobierno donde todas las obras están paradas. Hemos hecho un gran esfuerzo. De todos modos, no voy a dejar de darle la razón a los que se vieron afectados por esta situación. El Club River, el Club de Pescadores, los vecinos que pasan por ahí, las molestias que eso ocasiona. Tienen razón, pero es inevitable. Hubiese sido mejor hacerlo en invierno, pero bueno, quizás en invierno llovía. Las obras son así, son molestas. Las obras de cloaca rompen veredas y molestan. Las obras de reasfaltado complican la zona y molesta, y más una zona turística. Durán es uno de los accesos principales a la ciudad y todavía ni hemos avanzado. Hasta que no terminemos Zerboni no vamos a avanzar con Durán, y aparte no tiene sentido hoy porque está trabajando Ecodima en la zona y ellos todavía tienen que hacer un trabajo de hormigón desde, si Dios quiere, Petrilli hasta Kegles de la Durán. O sea que esa parte va a estar hormigonada, que es muy importante. Del viejo material que se hacía en las calles, digamos. Exacto, y que es mucho más resistente a los... Y mucho más caro. Y mucho más caro. Pero ellos trabajan con hormigón y eso está previsto de esa manera e incluso han ampliado lo originariamente previsto. Pero esa obra se va a terminar. Más temprano, más tarde, se van a terminar. En mi gestión, mientras yo sea intendente, todas las obras que se iniciaron van a ser absolutamente terminadas como corresponden. Intendente, vamos un poco al tema económico ya para ir terminando esta charla. ¿Vale? Sé que esta semana han tenido el primer contacto con el Sindicato de Trabajadores Municipales y UPCN. ¿En qué términos piensa usted que se va a dar la negociación? Sé que el panorama es muy incierto a nivel nacional y que si uno mira de acá a pocos días, ni que hablar más adelante, hay un signo de interrogación enorme que puede pasar con la economía de todos los días de la gente. Ya no digo de una más macro de un municipio, ¿no? Mirá, los gremios saben, y los trabajadores municipales, que nosotros tenemos una posición muy clara en cuanto a respetar y defender los derechos de los trabajadores. Siempre con un límite que es el límite obligatorio que tenemos y que se traduce en las posibilidades financieras que tiene el municipio. Si vos tenés 10 por mes, no podés pagar 11 de sueldo. Tampoco podés pagar 10, porque no es el único insumo que tiene la gestión municipal. Bueno, hay que ir equilibrando para que podamos volcar lo máximo posible en salarios, que ese presupuesto volcado en salarios, a su vez, tenga una relación con el trabajo real que están haciendo los empleados municipales, o sea, que también haya una exigencia y motivación permanente para que el empleado municipal sea reconocido, no por el gobierno municipal, sino por el vecino, que es el beneficiario principal de su trabajo. Y que el empleado esté conforme y que tenga un salario digno, que en ningún caso puede ser menor al salario mínimo vital y móvil, que esto ya fue resuelto porque nuestro salario básico está atado al mínimo vital y móvil. Incluso está un poco más arriba que el mínimo vital y móvil. No va a tener una igualdad en el monto, porque acá
el trabajo diario, la jornada es de 6 horas. Pero si comparás la jornada con el valor que tienen las 8 horas en el marco del salario mínimo vital y móvil, nos da un poquito más. Es el proporcional, podríamos decir. Exactamente. Bueno, estamos hablando y nos vamos a poner de acuerdo, por supuesto, porque hay mucha racionalidad y razonabilidad de parte de los representantes de los trabajadores cuando van a defender con mucha fortaleza y decisión los intereses de sus afiliados, pero también saben que de nuestro lado no hay ninguna otra limitación que no sea financiera. Desde el punto de vista ideológico y de nuestro compromiso con los trabajadores, es compartido. Por supuesto, ellos se dedican a trabajar por eso y en ese sentido son mucho mejor que nosotros en la defensa de los trabajadores. Pero también saben que de nuestro lado no hay ninguna otra intención que no sea darles a ellos las respuestas que necesitan para sus afiliados. Así que seguramente lleguemos a buen puerto. Normalmente para esta época, finales de febrero, principios de marzo, tienen cerradas las pautas salariales. Ocurre que este año es un escenario económico, político, social completamente distinto por fuera de San Antonio de Areco. No es mucho lo que se puede hacer de acá. Intendente, ¿cómo han dado la recaudación de tasas después de la reforma fiscal impositiva? Muy bien. El primer mes de la factura nueva, tuvimos entre las facturas que salieron, que son el 100% de los contribuyentes, y lo efectivamente pagado, un 85% de cobrabilidad. En servicios urbanos, me habla. En toda la tasa. En todas. Sí. El promedio de cobrabilidad del municipio. El promedio de cobrabilidad del municipio en todas las tasas fue del 85%, casi récord. Con lo cual, no hay mucho más que discutir al respecto, ¿no? Más teniendo en cuenta enero, que nunca se puede tomar como un parámetro exacto. La última vez que aumentamos tasa en enero, la cobrabilidad no llegó al 40%. Claro, y sin embargo esta vez 85, me dice usted. Intendente, ¿qué noticias maneja? Me dijo algo en el principio de la nota, yo ayer recibí una notificación que provenía de los EBA, que para las cooperativas que tienen la concesión del servicio de energía eléctrica, la tarifa de luz aumentaba un 130%. Los cálculos que vengo conversando con la cooperativa y que uno mismo tenía en la cabeza, está entre 2 y 2,5 veces lo que los usuarios domiciliarios, y lo digo así, a mí no me gusta la palabra usuario para los servicios públicos, pero bueno, técnicamente es así. Los usuarios domiciliarios, digamos, residenciales, van a pagar entre 2 y 2,5 veces lo que se está pagando hoy. ¿En el final de la boleta? En el final de la boleta. No, perdón. Hay que sacar la tasa de la tasa de servicios sanitarios. No tuvo aumentos. No. O sea que ahí... Claro, el alumbrado público tuvo aumento. El alumbrado público tuvo aumento, pero ya está. Ya está, por eso, exactamente. Sí, bueno, no, te respondí mal. No es en el total de la factura, sino en lo que hace al servicio eléctrico, al consumo eléctrico. Lo entiendo, tiene un cargo fijo más un cargo variable que depende de lo que uno consuma. Eso es lo que va a aumentar un 2,2. Sacando tasas municipales, 2,5 veces. Va a ser complicado. Va a ser complicado, por supuesto que va a ser complicado. Muy complicado. Muy complicado, porque... Pero está bien, no quiero ponerle calificativos porque no hacemos nada con eso. Acá lo que hay que analizar es lo que está sucediendo en la macroeconomía y en la microeconomía. Y eso que parecen frases y dale con el relato y que parecen latiguillos, que es la redistribución de la riqueza y a dónde se orientan los recursos y dónde se transfieren, porque si hay algo fundamental que siempre se quiso desdibujar de lo que implica el rol y la responsabilidad del Estado y los que gobernamos, es qué haces con los recursos que vos administrás y cómo se componen esos recursos que vos administrás. Fíjate, en el caso de San Antonio de Areco, para poner una comparación, ¿qué pasaba antes? ¿De dónde salían los recursos que administraba el intendente? Salían de los sectores trabajadores y sectores vulnerables, es decir, los barrios, los comercios, sectores medios, trabajadores y los empleados municipales cargaban con el funcionamiento del Estado. Los de mayor capacidad contributiva,
grandes latifundios, aras y grandes industrias no contribuían sustancialmente con con el fondeo o con recursos importantes para que el Estado después tome la decisión de cómo los distribuye. En el gobierno nacional es igual. ¿Qué hizo hicieron Néstor y Cristina, principalmente Cristina? Lo mismo que hicimos nosotros. Fueron a buscar a los sectores de mayor capacidad contributiva y de mayor rentabilidad, que en muchos casos esa mayor rentabilidad estaba relacionado con el esfuerzo que todos los argentinos teníamos que hacer para que esos sectores tuvieran mayor rentabilidad. Porque si la exportación de productos primarios, como son los granos, en su momento tuvo una alta rentabilidad, era por el tipo de cambio. Es decir, era porque el dólar estaba más alto, mucho más alto que el peso, con lo cual la rentabilidad de los que están en el sector agropecuario era muy alta. ¿Y eso quién lo pagaba? Todo el pueblo argentino pagó el tipo de cambio. Bueno, fuimos a buscar a los que tenían mayor rentabilidad para que ingresaran mayor cantidad de recursos en las arcas del Estado, para que luego el Estado pudiera decidir cómo los orientaba. Bueno, ¿qué decisión se tomó ahora? Quitarles presión fiscal, dejar de recaudar a los sectores de mayor capacidad contributiva y de mayor rentabilidad. Un ejemplo clarísimo: se eliminaron las retenciones a las empresas mineras. Se eliminaron las retenciones de las empresas mineras. ¿Alguien que está escuchando este programa tiene alguna duda que las empresas mineras no tienen ningún problema de rentabilidad? Y de última, la exportación de productos mineros no es una prioridad absoluta para el Estado argentino. Bueno, esos 300 millones de dólares, que son casi 5.000 millones de pesos que ingresaban por año a las arcas del Estado Nacional, y que el Estado Nacional los redistribuía en subsidios a la energía, en sostener el tipo de cambio para que no hubiera una evaluación y aumentaran los precios, para controlar los precios a través de las distintas políticas que teníamos. Bueno, eso favorecimos a las empresas mineras, que ni siquiera son argentinas, y por el otro lado, eso que dejamos de recaudar de las empresas mineras, se lo volcamos a el ciudadano de a pie, aumentándole la tarifa eléctrica, aumentándole los precios del consumo, aumentándole a través de la inflación la canasta de alimentos, las prepagas. Y bueno, esta devaluación que fue de 50%, que hoy se ve reflejada en todos los precios de consumo, más las políticas que han tomado respecto al impuesto a las ganancias, que lejos de favorecer a los sectores medios, incorporó 220.000 trabajadores que antes no pagaban impuestos a las ganancias, ahora van a tener que pagar. Seguramente vos, todos los que están ahí, esas 4 o 5 personas jóvenes que están ahí, que no pagaban ganancias por decisión de la presidenta, ahora van a tener que pagar ganancias. Todos los que están escuchando la radio, que hasta el año 2013 ganaban menos de 15.000 pesos, no importa cuánto ganen hoy, pero que hasta el 2013 ganaban 15.000 pesos y que por decisión de la presidenta no pagaban impuestos a las ganancias, ahora van a pagar. 220.000 personas más y 110.000 jubilados que antes no pagaban impuestos a las ganancias, ahora van a tener que pagar impuestos a las ganancias. Entonces, evidentemente, acá hay un problema gravísimo al cual se le suma que vamos a volver a endeudarnos con el mundo. Vamos a endeudarnos en 15.000 millones de dólares, 15.000 millones de dólares, que son los que podríamos utilizar para subsidiar la energía, para sostener el tipo de cambio, para redistribuir mayores recursos para los jubilados, para los cooperativistas, para los sectores más vulnerables, para hacer más obra pública, etcétera. Bueno, eso se va a volcar, se lo sacamos a los sectores populares, que ahora no van a llegar a fin de mes, y se lo vamos a dar a los fondos buitre, que van a tener una ganancia del 1.300%. Los fondos buitres que compraron un título que valía 30 centavos de dólar, ahora van a cobrar casi $2 por cada uno de los títulos. Es que cuando la gente dice que Macri no tiene proyecto político, se equivoca. Tenía ese que usted me está diciendo. Cuando Cuando decían que nosotros hacíamos la campaña del miedo por advertir esta circunstancia, bueno, claramente ahora está expuesto. ¿Y qué hacen además para tratar de callarnos?
citan la indagatoria de la presidenta. Citan la indagatoria de la presidenta por una operación de dólar a futuro, que, bueno, no vale la pena explicar ahora porque es muy técnico, pero es increíble que aquellos que hablaban de un país en paz, de eliminar la grieta, de respetar las opiniones de otros, de la tolerancia, estén saliendo a la casa de brujas con la conductora de la oposición, que es ella, citando la indagatoria, repitiendo recetas que ya las vivimos y que terminaron muy mal en la Argentina. Es que ha entrado en un laberinto el gobierno de Mauricio Macri porque está en consolidación un progreso, está en progreso un proceso, se está consolidando en donde ha desencajado lo que la gente gana de lo que la gente necesita para vivir. Y cuando la plata falta, intendente, eso no es una cuestión ni ideológica ni político-partidaria. Totalmente. Es una cuestión de que la plata falta. Absolutamente. Y lo de Cristina Kirchner, digamos, es la alternativa que encuentra el gobierno, porque en poco tiempo más, cuando la plata no alcance, la gente se va a acordar que cuando estaba Cristina, con dificultades le alcanzaba. Entonces no puede estar liderando la oposición. Entonces está en un callejón sin salida el gobierno de Mauricio Macri. Usted lo sabe mejor que yo. Lamentablemente, lo entiende más que yo de esto, pero... Lamentablemente, el costo lo van a pagar los sectores vulnerables, lo van a pagar todas las personas que a diario se comunican conmigo, me cruzan, van a social, que se había revertido, estábamos prácticamente sin desempleo en San Antonio de Areco, vamos a seguir trabajando para que así sea, pero aún con empleo, esto es lo más grave, porque el que tenía trabajo se podía arreglar para llegar a fin de mes, algunos más, otros menos, sí, pero la peleaba. Y era digno eso, porque dependía de él. Hoy la mitad de la población va a estar pedaleando en el aire para tratar de resolver esa situación. Yo espero que sea una cuestión coyuntural, realmente lo espero. Soy el principal defensor de que este gobierno cumpla su mandato como corresponde y voy a ser quien más apoye para que eso sea así, sin dejar de criticar las políticas, porque las cosas tienen que ser con coherencia de siempre. Y es mi obligación como dirigente político y como intendente, además, advertir esta situación. Como también es responsabilidad de los medios de comunicación y de los dirigentes políticos que pertenecen a Cambiemos en el orden nacional, provincial y municipal, así como a mí me tocó defender todas las políticas que, por supuesto, las defendía porque estaba totalmente de acuerdo que había tomado primero Néstor Kirchner y después Cristina Fernández de Kirchner, y las defendí en todos los ámbitos, con todos los costos políticos que eso implicaba, porque estaba convencido que esas eran las políticas correctas. Los medios de comunicación y los dirigentes que pertenecen a Cambiemos en todas las órbitas tienen que defender las políticas, porque de lo contrario tienen que aclarar entonces qué es lo que piensan respecto de esto. ¿A qué espacio político pertenecen? ¿Cuál es su verdadera ideología? Y si verdaderamente están dentro del espacio político que gobierna y van a usufructuar cargos en ese sentido, que me parece perfecto, bueno, que se sienten a explicar y a defender y a sostener, o en todo caso a criticar las políticas del gobierno nacional que evidentemente le van a hacer un daño, no solo al pueblo argentino, sino a nuestros vecinos con quienes nos cruzamos todos los días. Intendente, ha sido un gusto esta conversación. Igualmente. Con un final un poco preocupante. Estuvo... Pero no hay que, perdóname, si bien la preocupación es enorme y tiene que ver con la calidad de vida de nuestros vecinos y seguramente va a ser doloroso, no hay que bajar nunca los brazos. No hay que caer en el pesimismo, hay que tener siempre esperanzas. A veces esa esperanza requiere mucha paciencia porque implica tiempo, pero cuanto más respaldo podamos tener aquellos que optamos por la política de verdad, no por designar gerentes de sectores privados para que tomen decisiones que por supuesto van a terminar favoreciendo al sector privado, sino que optamos por hacer política, la política bastardeada, basureada, que somos todos chorros, delincuentes y faloperos. Bueno, este es el momento ideal para que la población entienda que cuando bastardean a la política es justamente porque buscan hacernos a un lado para que los sectores concentrados de poder tomen los lugares y decidan en favor de la rentabilidad de esos grupos concentrados de poder. Cualquier semejanza con la realidad arequera años atrás
no es pura casualidad. Multiplicado por 40 millones. Pero es igual. Yo me imagino, sí, por eso yo me imagino su rol en este tiempo que se avecina, en esta crisis que se está cocinando para los sectores trabajadores. Y el hilo se corta por lo más delgado y también por los municipios. Son los que más sufren esta situación, los municipios. Coincidimos. Claro. Porque no tienen más herramientas, no puede fabricar billetes, no puede emitir bonos, no puede tomar deuda. Y la deuda que genera es con los propios vecinos porque le debe al que le provee cosas. Exacto. O no le puede pagar el salario que pretenden o que merecen los trabajadores. Yo me imagino su rol como una especie de amortiguador de los impactos de esa crisis en el municipio. Así es. Casi como un bombero, yo diría. Sí. Pero va a ser así, va a ser ese rol. Y esa va a ser... Estoy dispuesto a darlo y estoy en condiciones de darlo, pero no va a ser fácil. Y esa me parece que va a ser su mejor carta de presentación porque lo veo bastante bien posicionado o despuntando ese posicionamiento en la política nacional. De hecho, por algo lo han entrevistado tantas veces. Esta semana fue tremendo. No puedo tener la cuenta de los lugares que lo entrevistaron, pero digo, esa visibilidad es importante, pero me parece que su mejor herramienta para esa proyección nacional, que está muy bien, que la pretenda tener, va a ser si logra hacer una política diferenciada desde el municipio. Claro. Esa va a ser su mejor carta de presentación. La gestión, la política es gestión, la militancia es la gestión. Y la gestión es lo que da respuesta. Yo puedo pasarme el día entero, esto lo hemos dicho varias veces, hablando, tomando mate, besando, pero si no estoy trabajando para la gestión que dé respuestas, eso, en definitiva, no sirve. No es lo que un dirigente político actual, moderno, debe hacer. Intendente, muchas gracias. No, por favor. Un gusto. El intendente municipal Francisco